Amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, paz a vosotros. Gracias le damos a nuestro Dios porque nos da la vida, porque nos regala la salud. Y es así, hermanos, que contamos con estas bendiciones maravillosas de parte del Dios Altísimo. Y por lo tanto vamos a meditar en esta ocasión las bellas enseñanzas de nuestro Padre Eterno. Qué interesante, hermanos, es que cada momento podamos siempre conocer la enseñanza del Dios Altísimo que ha dejado plasmado a través de las páginas sagradas y que por medio de ella podemos tener el conocimiento pleno de la verdad. Es una bendición que podemos copiar las Sagradas Escrituras y en estos momentos vamos a aprovechar el tiempo para que podamos analizar a la luz de las Escrituras la enseñanza que hoy vamos a considerar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Escrituras en nuestra lectura bíblica y rectificaremos estos versículos leyéndolo. Libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 8 y 9, son los versos centrales, en los cuales meditaremos la enseñanza de nuestro Dios. Dice así la Escritura: 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Qué preciosa descripción que tenemos en el libro del Cantar de los Cantares, una comparación perfectamente comparativa la que este escritor bíblico utiliza, comparando, hermanos, a la amada iglesia con un personaje que realmente puede tener varias mujeres. Pero dentro de todas aquellas mujeres, dice la Escritura, 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas 50, pero una que es la paloma mía, una es la perfecta mía. Esa mujer es única, comparable a su madre. También dice que es escogida, es perfecta y realmente bienaventurada, dice la palabra de nuestro Dios. Como aquel hombre, comparable, hermanos, que tiene varias esposas, varias mujeres. Eso no quiere decir que se le da facultad a que el hombre pueda tener varias mujeres, sino es una comparación que se hace de Cristo con la iglesia. Existen, hermanos, diversidad de diferencias doctrinales, diversidad de religiones, pero dentro de todas esas religiones o iglesias, una es la escogida, una es la paloma de nuestro Dios, una es el pueblo de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a ver a la luz de las Escrituras cuál es esa mujer o iglesia que hace referencia aquí el libro del Cantar de los Cantares, que hace alusión a que es perfecta, a que es su amada, a la cual también dice que es única, pero que también dice que es bienaventurada. Y por contar con estas características, con estas cualidades, se dice entonces, hermanos, que tiene la admiración de todas las demás mujeres, de todas las demás iglesias. ¿Por qué? Realmente, hermanos,
diferencias que ella tiene, porque profesa, hermanos, realmente ser la iglesia verdadera, ser la iglesia que proclama la verdad de la sana doctrina conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero vamos a aprender, hermanos, ¿cuál es esa iglesia? Por lo tanto, vamos a titular a este tema características distintivas de la verdadera iglesia de Dios. Ese es el título de lo cual hoy nos ocuparemos a considerar a la luz de las Sagradas Escrituras. Características distintivas de la verdadera iglesia de Dios. Una característica, hermanos, según lo define el diccionario, es lo que hace diferencia a una persona o cosa, lo que determina con precisión a alguien o algo por sus cualidades distintivas o peculiares. Eso es lo que quiere decir la palabra característica. Por ejemplo, dentro de las personas existen características que marcan la diferencia entre lo uno con lo otro. Por ejemplo, desde los tamaños. Hay personas más altas y hay personas más bajas. Hay personas más gordas y hay personas más delgadas. Hay personas que son de una tez más blanca y hay quienes son más morenos, pero también hay quienes son más de la raza amarilla y hay quienes son de la raza negra. Hay diversidad en nuestros cabellos, hay diversidad en nuestros ojos, y así lo uno con lo otro marca la característica que hace la diferencia. Lo mismo entre los objetos o entre cosas. ¿Cómo podemos diferenciar una mesa con una silla? Y así sucesivamente con algún otro objeto más. Eso es entonces lo que quiere decir la palabra característica. Y por eso hemos titulado a este tema características distintivas de la verdadera iglesia de Dios. Como vivimos en un mundo donde existen miles de religiones, existen multitudes de pueblos, pero dentro de todos esos pueblos, allá el escritor del libro de los cantares, decía 60 son las reinas, 80 las concubinas, mas una es la paloma mía. El Señor no tiene varias mujeres, el Señor no tiene varias iglesias, el Señor no tiene varios pueblos. Dentro de todas esas multitudes de iglesias, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que una es aquella escogida, aquella única, y que tiene sus características que hacen la diferencia con las demás mujeres. Veamos, hermanos, las características de la verdadera iglesia de Dios. ¿Y por qué la verdadera iglesia de Dios? Porque en realidad, hermanos, hay muchas también. Hay muchas que quieren ser la verdadera iglesia de Dios y tienen apariencias, pero realmente, hermanos, alejadas de la palabra de Dios. Se dice en el mundo secular que hay 7 caras parecidas en el mundo. Lo hemos escuchado este dicho. Pero realmente podemos decir que puede haber personas parecidas, pero nunca igual. Siempre habrá algo que lo hará diferenciar de aquella persona. Tal es el caso también de la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Pueden haber más iglesias de Dios, pero siempre
las características de distinción existen entre lo uno y lo otro de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hay muchos grupos, si yo enumerara: Iglesia de Dios Pentecostés, Iglesia de Dios del Evangelio completo, Iglesia de Dios de la Profecía Universal, y sucesivamente, si comienzo a enumerar el sinnúmero de iglesias, con paréntesis, con agregados, con apellidos, con sobrenombres. Pero realmente será eso lo que enseña las Escrituras, la característica de distinción de la verdadera Iglesia de Dios. Es interesante entonces, hermanos, analizarlas a la luz de las Sagradas Escrituras para que no seamos confundidos. Recuérdense que Jesús, cuando sus discípulos se acercaron a Él, cuando le demandaban señales, le decían: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, la primera señal que les puso es que les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y a pocos se engañarán? Dijo Jesús. A muchos se engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Dice Mateo 24, que si es posible, de aún engañarán a los escogidos. Entonces es interesante que ahora cada uno de nosotros foguemos las Sagradas Escrituras. Jesús declaró en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio mío. Jesús no únicamente dijo: pues ya toma tu Escritura, ten tu Biblia y con eso vas a ser salvo, sino se necesita escudriñar. Y cuando usted ve la palabra escudriñar, quiere decir indagar, investigar, ir más hacia el fondo de las cosas, para que podamos nosotros conocer la verdad, para que podamos conocer la voluntad de nuestro Dios. En este caso, hermanos, Dios marca dentro de su verdadera iglesia sus características, por la que Él conoce, por la que Él sabe cuál es esa paloma mía, cuál es esa mujer única, que simbólicamente mujer dentro de las Escrituras representa iglesia. ¿Cuál es esa perfecta, bienaventurada que menciona el libro del Cantar de los Cantares? Entonces es interesante que ahora lo analicemos y lo veamos, y de eso trata esta enseñanza. Veamos la primera característica distintiva de la verdadera iglesia de Dios. Como número 1, su origen. ¿Dónde tiene su origen la verdadera iglesia de Dios? Podemos decir, hermanos, que su origen es divino, su origen es celestial, procede del Padre que es nuestro Dios. De tal manera que podemos encontrar que el origen de la verdadera iglesia de Dios nace de lo divino, de lo celestial o de Dios directamente. No nace de lo terreno, no nace de lo humano, no nace de un pensamiento de hombres, sino nace propiamente de la mente de nuestro Dios. Dice las Escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 9 y versículo 10. Deuteronomio 28, 9 y 10 dice así: confirmaste a Jehová por pueblo suyo santo,
como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Dios desde el principio, hermanos, siempre ha tenido un pueblo, siempre ha tenido una congregación, cuyo pueblo, hermanos, dice aquí, confirmarse a Jehová por pueblo suyo, santo. ¿De quién es ese pueblo, hermanos, que Dios tuvo en el antiguo pacto? Dice la Escritura que era propiedad de Dios. Por eso dice suyo, que a Él le pertenece, que es de Él. Y realmente, hermanos, dice aquí, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios te ha dado sus santos mandamientos a esta congregación, a este pueblo del antiguo pacto, que allá se llamó el Israel de Dios, la congregación de Dios, el pueblo de Dios. Aquellos hombres se llamaron del nombre de Jehová, dice la Escritura. Y dice aquí, en el verso 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti. Por eso, es que entonces, hermanos, siendo invocado el nombre de nuestro Dios sobre aquel pueblo, podemos decir entonces que es propiedad de Dios. No vino del pensamiento de uno de los patriarcas, no vino del pensamiento de Adán, de Moisés, de Abraham, o a lo mejor de Matusalén, el patriarca más que vivió más años en el tiempo de la antigüedad. No, la Biblia, la palabra de Dios, aquí nos revela y nos dice que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, es invocado. Por eso, hermanos, allá en Gálatas 6:16 nos dice, paz sea sobre ti y sobre el Israel de Dios, porque Dios seleccionó a ese pueblo desde el antiguo pacto, y sobre ese pueblo su nombre fue invocado. Pero ahora, hermanos, dentro del nuevo pacto en el que hoy estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, ¿qué podemos encontrar a la luz de las Sagradas Escrituras? Veamos lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice así: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Pablo dice, hermanos, que existe una razón principal por la que él dobla sus rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Padre del Señor Jesucristo es Dios el Padre. Y dice aquí, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Si leemos este versículo en la Reina Valera de revisión 1960, este versículo dice, ¿de quién toma nombre? Toda la familia en los cielos y en la tierra. Entonces quiere decir, hermanos, que en los cielos existe una familia. Y propiamente, hermanos, esa familia que existe ya en los cielos, no vayamos a pensar que son los difuntos, aquellos que ya murieron y que según la tradición católica ya están en el paraíso.
ya están allá en los cielos al lado de Dios. No, la familia en los cielos o la parentela, como dice aquí esta versión, dice, hermanos, que toda esa familia toma el nombre de nuestro Dios. Y esa familia celestial lo componen los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, es decir, la familia angelical. Ahora bien, ¿de quién son esos ángeles? ¿Son de Satanás? ¿Son de Pablo? ¿Son de Pedro? ¿De quién son esos ángeles? Pregúntese usted. Son de Dios, son ángeles de Dios. Entonces quiere decir que esa familia tiene nombres que son propiedad de Dios, o el nombre de Dios, vamos a decir, es invocado sobre de ellos. Por eso dice Pablo aquí, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya dijimos que es Dios, de quien toma nombre toda la familia en los cielos. Esos ángeles son de Dios, porque el nombre de Dios es invocado sobre de ellos. Pero también dice el versículo aquí, la parentela en los cielos y en la tierra. Quiere decir también que sobre la tierra o en la tierra hay una familia. Y propiamente esa familia, hermanos, también toma el nombre de Dios, el Padre. No toma nombre de algún otro particular, sino de Dios. Y esa familia, hermanos, es la iglesia que Cristo Jesús compró con su sangre, aquella que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en la cual el Señor os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con su sangre, dice una versión. Y esta versión dice, la iglesia del Señor, la cual compró con su sangre. Por eso Jesús en cierta ocasión decía, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa iglesia, hermanos, esa familia que se compone sobre la tierra, es de Dios. Por eso se llama entonces, hermanos, iglesia de Dios, porque le pertenece a Dios, es de Dios. Así como la familia en los cielos es ángeles de Dios, y aquí es iglesia de Dios. Qué bello, hermanos, lo que la palabra de Dios nos revela. Enseñanzas, hermanos, que no lo digo yo. No voy a decir, es que así dijo el hermano. Es que así enseñó el ministro. Es que así dijo fulano de tal. No, las sagradas escrituras así lo enseñan. Por eso usted analice, usted anótelo, y ahí va a repasar y se va a dar cuenta que la palabra de Dios lo está enseñando. Su origen, entonces, hermanos, es divino, es celestial. No es terreno, no es humano, porque no brotó de la mente de Guillermo Miller, no nació de la mente de doña Elena G. White, no nació del pensamiento de José Smith, no nació del pensamiento de Carlos Taze Russell, no nació, hermanos, de alguno de los papas, o de Constantino el emperador, o de Justiniano, sino nació de la mente de Dios y es propiedad de Dios desde el principio, desde lo antiguo hasta el tiempo del nuevo pacto. Entonces es muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Dios es la familia de Dios, tal como dice la Escritura. La iglesia de Dios, hermanos, no es una cooperativa, entendamos bien. No es una secta, no es una organización, no es una comunidad. La iglesia de Dios, hermanos, es
la familia de Dios. Es la propiedad de nuestro Dios. Y esa es la característica entonces primera que estamos viendo, que lo hace diferenciar de las demás iglesias. Porque como antes dije, hay otras iglesias que se llaman, por ejemplo, Iglesia de Dios Pentecostés, como yo les decía al principio. Pero usted pregunta, enséñeme usted 3 pasajes bíblicos donde diga Iglesia de Dios Pentecostés o Iglesia de Dios del Evangelio completo. Si la Biblia así lo enseña, yo estoy de acuerdo con usted. Y así podemos preguntar a cualquiera que se autonombra ser Iglesia de Dios, sea con el sobrenombre que tenga, con el apodo, con el apellido, pero si presenta 3 pasajes bíblicos, es la verdadera Iglesia de Dios. Pero si no lo hay, entonces no podemos nosotros, hermanos, ahora sí enseñar más de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Eso es la verdadera enseñanza de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por eso entonces, hermanos, de ahí el término iglesia. Iglesia del vocablo griego, eclesia, significa, hermanos, los llamados. Pero los llamados ¿de dónde? Pregúntese usted por qué es que el término iglesia, que viene del vocablo griego eclesia, significa los llamados. Pero llamados ¿de dónde? Veamos lo que nos dice Colosenses, capítulo 1, leyendo el versículo 12 y verso 13, encontraremos esta verdad muy cierta. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, verso 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Damos gracias a Dios, dice Pablo, y nos incluimos nosotros también, yo considero que sí, porque el Padre, que es Dios, hermanos, nos hizo aptos para que usted y yo seamos partícipes de la suerte de los santos en la luz. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo nos hizo aptos? A través de un llamado. Y ese llamado, dice ahora aquí, nos ha librado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por medio de qué, hermanos? Dice el versículo 14, por medio de la sangre, la remisión de los pecados, por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que son entonces llamados, porque el Señor nos llamó de las tinieblas, de la potestad del pecado, y nos ha trasladado, hermanos, a este reino que simboliza su iglesia. La palabra reino quiere decir que es un estado o un territorio que es gobernado por una soberanía o por un rey. En este caso, hermanos, este lugar es la iglesia, donde ahora Jesucristo está gobernando en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y por eso entonces el término iglesia, los llamados, porque hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, y sobre nosotros ahora hemos sido, hermanos, puesto aquel título de hijos de Dios o iglesia de Dios. Qué interesante entonces lo que las Sagradas Escrituras nos enseña, hermanos. Hemos sido llamados para formar la congregación de nuestro Dios o el pueblo de nuestro Dios, sobre los cuales su nombre es invocado, dice la Escritura. ¿Qué enseñanza entonces? Lo que la palabra de Dios mismo nos aclara, nos enseña, y no necesitamos argumentar, no necesitamos forzar la palabra de nuestro Dios a nuestra conveniencia. Es claro lo que la palabra de Dios nos enseña.
enseña y ella disipa todas nuestras dudas. Ahora que si los hombres no lo quieran aceptar es otra cosa, pero lo que realmente enseña la palabra de Dios no lo podemos borrar, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar según sea nuestro antojo, nuestro pensamiento o conveniencia. Lo que es de Dios, hermanos, es un imperativo y tenemos que sujetarnos a obedecer si somos en realidad su pueblo. Por eso entonces decimos, hermanos, que la iglesia de Dios es la familia de Dios, los llamados por Dios para formar su pueblo. Eso es lo que encontramos entonces en la primera característica distintiva de la verdadera iglesia de Dios. Ahora vamos a una segunda característica. Ya vimos que su origen es divino. Ahora veamos, hermanos, su registro. ¿Cuál es su registro de esta iglesia? ¿Es terreno o es divino? ¿Es humano o es celestial? Pero no lo voy a decir yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Veamos lo que nos dice carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al verso 24. Hebreos 12, 22 al 24, dice así: Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Pablo dice: os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Nosotros, hermanos, realmente no somos judíos de sangre y de carne, sino que hemos sido judíos por medio de la adopción a través de Jesucristo, tal como lo explica Pablo en Gálatas 3:16 y el versículo 29. Ciertamente, si vosotros sois de Cristo, descendencia o linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, dice Pablo. Y en este versículo dice: os habéis llegado a la Jerusalén la celestial, ese pueblo que ya vimos, hermanos, que es la ciudad del Dios vivo. Por hoy, hermanos, en este tiempo de la gracia, es la morada de Dios a través de su Espíritu. Es, hermanos, en este tiempo de hoy, la congregación que dice aquí de los primogénitos. ¿Y que dónde están alistados, hermanos? Están alistados humanamente ante una secretaría de gobierno, ante el acuerdo romano o asociación religiosa. Dice la Escritura: lo cual están alistados en los cielos. Ahí está el registro. Entonces no es humano, sino es también, hermanos, celestial, es divino. Por eso es entendible lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por gracia, como dice Efesios 2:8, hemos aceptado el llamado de nuestro Dios y ahora somos salvos, libres del pecado y del temor, porque aceptamos el llamado de nuestro Dios a través de Cristo Jesús, y ahora estamos en este reino donde es, hermanos, aquel pueblo del Dios vivo, que es columna y que es apoyo de la verdad. Pero vamos a ver otro versículo más, que sigue diciendo la Escritura: para que en vista de 2 o de 3 testigos, dijo Cristo Jesús, conste toda palabra. Y para que al rato no vayan a decir: es que el hermano dijo así.
No, dice la Escritura, no lo digo yo, la palabra de Dios lo enseña. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, su versículo es el verso 20. Y sigan ustedes viendo este verso. Lucas 10:20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Es entendible, hermanos? No tenemos por qué decir, o por qué indiar, o por qué sacar un otro pensamiento de lo que realmente las Escrituras no nos enseñan. Jesús, cuando sus discípulos regresaron de aquella gran comisión, venían con una alegría y dijeron: Señor, pues los demonios se nos sujetan y todo lo hacemos con esa alegría, con ese gozo. Pero Jesús que dijo: no se gocen realmente de que los espíritus se os sujetan, antes gócense, alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces quiere decir que el registro de sus miembros de la verdadera iglesia de Dios no está ante el hombre, sino está ante Dios, porque ya dijimos que es de Dios, a Él le pertenece, es su iglesia. Pero sí, nosotros decimos: no, es que nosotros somos los primeros allá en tener un registro constitutivo, y nos halagamos, hermanos. Ignoramos las Escrituras, como Jesús le dijo en cierta ocasión a los fariseos: erráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos enseña que la iglesia primitiva haya tenido un registro constitutivo de una clase, ahora sí, hermanos, religioso. No. El pueblo, hermanos, Jesús lo dejó organizado con su ministerio, le dio la comisión de predicar el Evangelio. Pero jamás encontramos en las Escrituras que estos hombres, hermanos, hayan sido dependientes de alguna secretaría de parte de los hombres. Porque si dependemos de los hombres, entonces dejamos de ser iglesia de Dios y se constituye a ser iglesia de los hombres. ¿Por qué? Porque su origen de esta verdadera iglesia no es terreno, sino es celestial, divino. Así dice la Escritura. Y vean otro verso más, para que no quedamos conformes. Dijimos que en boca de 2 o de 3 testigos consta toda palabra. Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice así la Escritura: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Miren, hermanos, así que si usted piensa de acuerdo a las Escrituras y teme sea nuestro Dios, y usted sabe que ha sido escogido y llamado de nuestro Dios, entonces, hermanos, hay un libro que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí realmente fue escrito libro de memoria. Tampoco vaya usted a pensar que allá en los cielos existe un libro literalmente y que allá Dios está anotando con su lapicero o con su lápiz literalmente. No. Sino dice aquí y nos explica que es libro de memoria. Dios tiene la contabilidad en su pensamiento, en su mentalidad, tiene su pueblo y Él conoce a los que son sus hijos porque tiene su registro de cada miembro. Entonces, eso es interesante, eso es lo que nos enseña realmente las Sagradas Escrituras, y eso es la característica de distinción que tiene la verdadera iglesia de Dios. Pero si fuera de esto, nosotros argumentamos y decimos que esto, lo otro, aquello, entonces ya estamos perdiendo la esencia de esa verdadera iglesia, porque ya estamos pensando humanamente, ya estamos pensando en otro aspecto, lo cual las Sagradas Escrituras no nos enseñan. Por eso sabe usted que cuando usted habla con alguna persona protestante con relación al nombre,
Y usted enseña que la verdadera iglesia bíblicamente, con más de 13 pasajes bíblicos, se llama iglesia de Dios únicamente. Argumenta y dice, no, es que el nombre no salva. Es que Jesús no viene por religión, Jesús viene por salvación. Él no ve realmente la religión, Él ve lo que hay en el corazón. Y es un argumento falso y engañoso que utilizan allá afuera. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura y porque se han de examinar espiritualmente. Y por eso argumentan y argumentan, porque no pueden simple y sencillamente, hermanos, demostrar la verdad a la luz de las Escrituras. Pero cuando usted enseña lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, no lo enseñamos de nuestras propias palabras, de nuestro propio pensamiento, sino de lo que es el pensamiento de nuestro Dios. Pero si usted comienza a argumentar, usted comienza a decir, no, es que tenemos que sujetarnos a las autoridades, es muy cierto. Jamás la verdadera iglesia de Dios, tampoco voy a decir, nos vamos a oponer a las autoridades. Estamos sujetos a las autoridades siempre y cuando no afecten nuestra fe, siempre y cuando no nos lleven fuera de los límites de las Sagradas Escrituras. Pero aquello que nos aleja de nuestro Dios, entonces tenemos nosotros que decir, es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque primero está Dios. Y sobre Dios es la autoridad máxima, no hay otra autoridad más. Pero si nosotros argumentamos y decimos, es que este solamente es nada más ante el registro de una, vamos a decir, de la organización, pero el verdadero nombre de la iglesia, hay un argumento de por medio, pero ¿qué dice la Escritura? Si usted no puede probar de acuerdo a la Escritura, cualquiera de nosotros nos podemos convencer, porque siempre la verdadera iglesia de Dios tiene el lema de hablar cuando la Biblia habla, pero callar cuando la Biblia calla. Obedecer y ser sumiso es lo que cuenta también delante de nuestro Dios. Y en este espacio que estamos viendo de la característica número 2 con cuanto a lo que es el registro de la membresía de la verdadera iglesia de Dios, su registro, hermanos, deducimos diciendo que nunca es humanamente, sino es divino, porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, aquí encontramos que esta iglesia no es de los hombres, por eso se llama iglesia de Dios, es de Dios, no de los hombres. Está fundada en la roca que es Dios el Padre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y 4 y su versículo 18. Veamos qué dice este verso. Deuteronomio 32, verso 3 y 4 y verso 18. Dice así: porque el nombre de Jehová invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18, dice así: de la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios tu Creador. Esa roca, hermanos, que Jesús mencionó allá en Mateo 16, 18, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca representa a Dios el Padre. Él es el dueño, Él es el propietario de esta iglesia. Él es, sobre todo, hermanos, aquel realmente, vamos a decir, la roca inconmovible donde está fundada la iglesia de Dios. Ahora Jesucristo lo encontramos dentro del nuevo pacto como una piedra del ángulo. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Dice aquí, hermanos, Efesios 2, 20 y 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual
compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo, hermanos, es el fundador de la iglesia de Dios. Como antes dije, no lo fundó un hombre carnal, lo fundó Jesús, el Hijo de Dios. Él lo compró con su sangre, como dice la misma Escritura. Y por eso es considerado Cristo como la piedra del ángulo o como la piedra de esquina. ¿Por qué? Porque con su muerte Jesús abrazó los dos pactos, tanto lo que es el antiguo pacto como el nuevo pacto. Y por eso, hermanos, entonces Jesús es como piedra del ángulo, piedra de esquina. Y ahí se dan ustedes cuenta que donde es piedra de esquina, ahí está donde agarra hacia una pared y la otra pared. Y eso es precisamente Jesús como piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque Él vino a ser, hermanos, con su sacrificio, a cumplir muchas profecías que apuntaban dentro del antiguo pacto en su cumplimiento personificado en la persona de Jesús, y también da principio a lo que es el nuevo pacto. De ahí comienza ahora la historia de la iglesia novotestamentaria conocida con el nombre de Iglesia de Dios, la cual también la boca de Jehová lo nombró, como lo vamos a continuar ya viendo hacia ahorita. En este otro apartado, que es la tercera característica de la iglesia, y lo vamos a abordar. Vamos a ver su nombre. Ya vimos su origen, ya vimos su registro, y ahora vamos a ver su nombre. ¿Cuál es ese nombre que dice las Sagradas Escrituras? Y aquí lo vamos a aprender. Lleva el nombre del Padre Dios, ya lo vimos, y no es de algún hombre mortal. No lleva el nombre de ningún personaje mortal, ya lo aclaramos ese punto. Pero ahora, este nombre, hermanos, que ya declaramos que se llama Iglesia de Dios, nació de la mente de Dios y fue nombrado por la boca de Jehová, que es Jesús. Vean ustedes lo que dice el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del antiguo pacto. Isaías capítulo 62, versículo 2, dice así: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. 700 años aproximadamente antes de que Cristo Jesús naciera, Isaías escribe y está profetizando: entonces verán las gentes su justicia y todos los reyes su gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es interesante, hermanos, que usted analice y que usted vea quién es el que puso ese nombre nuevo. Dice aquí que iba a proceder no de la boca de un hombre mortal, no de la boca de algunos de aquellos grandes, vamos a decir, maestros de la ley del pueblo judío de la antigüedad, de los grandes rabinos, o de algunos de los masoretas, traductores de las Escrituras. No, dice aquí, hermanos, que vino a ser pronunciado por la boca de Jehová y nació de la mente de nuestro Dios. Como antes ya dije, en el antiguo pacto se llamaba como el Israel de Dios, pueblo de Dios, la congregación de Dios. Pero el pueblo de Israel se desvió del camino de nuestro Dios, aunque no todo el pueblo. Hubo una línea de descendencia de hombres santos que guardaron, quizás, hermanos, la obediencia a los mandamientos, pero sí podemos decir, quizás tal vez un 70% de todo el pueblo se desencaminó. Y tal vez un 30 o un 20% del pueblo siguieron caminando, porque de los cuales vino la descendencia santa y de los cuales vino a nacer el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Pero la mayoría del pueblo, hermanos, llevaron, siendo reconocidos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como pueblo seleccionado, pero fueron esparcidos entre los asirios, entre los babilónicos, y ese nombre que, hermanos, fue primitivo, vamos a decir así,
ese pueblo fue manchado entre aquellas naciones donde por castigo Dios los envió ahí, por olvidarse de los mandamientos, porque aprendieron el camino de las gentes y se hicieron tradicionalistas y paganos y profanos. Dios los castigó. Entonces hubo necesidad que iba a haber un nuevo pueblo y que ese pueblo iba a ser nombrado con un nombre nuevo. Porque dice luego aquí, en el capítulo 65, verso 15 del profeta Isaías, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Entonces este nombre, hermanos, fue una maldición porque el pueblo lo profanó, pero de la mentalidad de Dios nació que iba a haber, hermanos, un nombre nuevo, y que ese nombre nuevo iba a ser pronunciado por la boca de Jehová. Y fue muy cierto, porque la profecía de las 70 semanas nos apuntó, hermanos, ya en Daniel 9, 26 y 27, que hubieron 490 años, y en ese periodo, hermanos, ya por el año 26, vino a aparecer el Mesías en su ministerio a ser ungido, y él comenzó a predicar. Y cuando él comenzó a predicar, él traía, hermanos, ya una enseñanza diferente a lo del antiguo pacto. Ya no más ritos, ya no más celebraciones, ya no más sacrificios de animales, sino que estaba llevando una nueva enseñanza y estaba presentando un nuevo pueblo. Por eso dice allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o facultad de ser llamados hijos de Dios. Ahí comenzó, hermanos, la predicación de Jesús. Y ya Jesús en Juan capítulo 17, versículo 6, él decía, he manifestado tu nombre. ¿Qué nombre manifestó, hermano? El nombre de Dios el Padre. A los que tú me diste tuyos eran y guardaron tu nombre. Guárdalos por tu nombre, dice el verso 26. Entonces el nombre de Dios fue invocado por la boca de Jesús, que es Jehová. Entonces esa es la enseñanza que nos da a conocer las Sagradas Escrituras, hermanos. Y realmente su nombre original es Iglesia de Dios. No tiene, hermanos, agregado, no tiene apellido, no tiene apodos, paréntesis, sobrenombre, no tiene. Dentro de las Escrituras jamás usted lo va a encontrar con algún otro agregado, con algún otro sobrenombre, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente no lo podemos cambiar. El nombre que fue pronunciado realmente por la boca de Jehová nació de la mente de Dios y es Iglesia de Dios. Así dice las Sagradas Escrituras. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vean ustedes cómo aparece el nombre ahí en este verso. 1 Corintios 1:2 dice, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Dice Pablo, todos aquellos que estén en cualquier lugar. Aquí ya no se hace diferencia porque la comisión de Jesús es cuando Él les dice a sus discípulos, ustedes le van a ser testigos y van a comenzar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces eso es, hermanos, que ahora aparece aquí el nombre a la Iglesia de Dios. Y si leemos allá en Gálatas capítulo 1, versículo 13, en los tiempos de Pablo, cuando él se convierte ahora sí al Evangelio de nuestro Dios, él da su testimonio y él testifica. Y él dice de esta manera, con esta narración, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la Iglesia de Dios y la destruía. Aquí, hermanos, encontramos la evidencia clara
de que si alguna otra iglesia fuera la primitiva, como según se cree por ahí la iglesia universal, aquí Pablo desmiente y dice que a la iglesia que él persiguió se llamó iglesia de Dios. Único, punto, hermano. No lo podemos nosotros decir que esto y que lo otro, que así, no. Aquí bíblicamente la palabra de Dios nos enseña la iglesia de Dios. No tiene más. Yo no veo otra cosa más por delante, ni le veo otra cosa sobre encima, sino la inspiración del Espíritu Santo fue como aquellos hombres que escribieron y revelan aquí el nombre Iglesia de Dios. Y si leemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, también dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es la iglesia de Dios. Y es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces, hermanos, esta iglesia es columna y es apoyo de la verdad. Aquí no aparece iglesia con tal y sutano, vegano, no, porque la Biblia no lo enseña. Esto es entonces, hermanos, lo que escribió Isaías, que la boca de Jehová iba a nombrar. Entonces ahora, nadie de nosotros, como seres humanos, ministros, diáconos, obreros, o cualquier tipo de jerarquía, cualquier tipo de líder, cualquier tipo de organización, o cualquier tipo, vamos a decir, de secretaría, nos tiene la facultad para poder cambiar el nombre de nuestro Dios. El verdadero nombre de la iglesia se llama Iglesia de Dios. Entonces, hermanos, realmente no lo podemos cambiar como más nos convenga, como más nos guste, porque nuestra palabra, simple y sencillamente, hermanos, no vale. Nuestra palabra de nosotros como hombres no vale. Lo que vale es la palabra de nuestro Dios, es la voz misma de nuestro Dios eterno. ¿Y saben qué, hermanos? El Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. Así como Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos, Dios no se muda, Dios no se cambia. En Él no hay sombra de variación y Él no cambia de parecer. Dice la Escritura, vamos a ir culminando Santiago capítulo 1, versículos 16 y al versículo 18. Amados hermanos míos, no erréis. Miren, hermanos, cómo dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cambia Dios de parecer, hermano? ¿Cambia Dios de pensamiento? ¿Será que porque Dios, ahora sí, hermanos, en el antiguo pacto fue un pensamiento y ahora aquí, pues deja su iglesia, ahora sí a la deriva, deja su iglesia sin nombre, deja su iglesia ahora sí definitivamente desorganizado a la voluntad de cualquier ser humano? No, hermano, 100,000 veces no, porque la Biblia dice que Dios no se muda, en Él no hay sombra de variación, y si su boca así lo pronunció, si nació de su pensamiento, si es de origen divino y es de Él, entonces se llama y se debe de llamar Iglesia de Dios, punto, hermano. No sin discusiones ni de nada, porque así dice la Escritura, no porque así es que el hermano lo está forzando, porque no, porque la palabra de Dios así lo enseña, y por eso lo estamos considerando en esta hora, para que disipemos nuestras dudas y para que lo veamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar. No podemos decir que no. Podemos cambiar, pero no debemos cambiar, que es muy diferente. ¿Y saben por qué, hermanos, no podemos, ahora sí, ni debemos nosotros cambiar lo que es de nuestro Dios, lo que Él ya dejó? Porque realmente su palabra dice allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no nos engañemos, hermanos, pensar de que sí lo podemos, que así me gusta este título, es que este sobrenombre está bonito, es que te cuadra más, así lo vamos a poner. No, que porque es que ese se identifica porque guardamos el sábado, y el sábado es una cosa, y el nombre de la iglesia es otra cosa. La administración de la iglesia es una cosa, y el nombre es otra cosa muy distinta. Entonces no lo podemos confundir, porque Dios lo tiene todo ordenado conforme a su santa voluntad. Por lo tanto, hermanos, consideremos ya lo último para terminar, y la última característica que quiero abordar en estos momentos es su gran esperanza final de la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuál es esa verdadera esperanza final, hermanos, que tiene la iglesia? ¿Saben ustedes que Jesús pronunció unas palabras muy hermosas y que estas palabras siempre están hasta el tiempo de la actualidad, pase a lo que pase, pese a lo que la iglesia de Dios, hermanos, ha vivido en toda su trayectoria, diversidad de pruebas, diversidad, hermanos, de persecuciones, ha pasado por tiempos difíciles en todo lo largo de su historia, ha vivido sufrimientos, ha habido, hermanos, ahora sí, lágrimas, muertes, pero Jesús declaró allá en Mateo 16, 18, unas palabras que vamos a leer cuando Él dijo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La parte interesante es la parte final que vamos a enfocar, y dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces su esperanza final de esta iglesia, hermanos, que ha vivido y ha pasado por un proceso, y que a partir, hermanos, ya del siglo XIX, estamos ahora sí ya hasta el tiempo en que estamos viviendo, ha entrado en un tiempo de tibieza, de inestabilidad, de problemas, de divisiones, de confusión religiosa, pero realmente el pueblo verdadero, la iglesia verdadera tiene que estar, porque no podemos decir que va a desaparecer, porque Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pase a lo que haya y lo que venga, hermanos, sabemos bien que la iglesia también le espera, hermanos, momentos difíciles. Le toca vivir sufrimientos, quizás lágrimas, hambre, enfermedad, maltratos, desprecios y persecución y muerte. Eso es lo que está descrito en la Escritura. Pero por eso entonces, hermanos, nos aconsolamos en las palabras que Jesús dijo: las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. La iglesia estará viva, hermanos, y aunque donde 2 o 3 congregados, como dijo Jesús, estén, allí estoy en medio de ellos. Pero necesariamente es que ese pueblo, hermanos, ahora sí, esté presto, y realmente vas a hacer todo esto por causa del Evangelio y por causa de los mandamientos de nuestro Dios. Allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, para ir finalizando, dice así, hermanos, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por esta causa esta mujer, símbolo de la iglesia de Dios, fue perseguida por los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es todo aquello, hermanos, que nos da a conocer, que constata la veracidad de toda su enseñanza, de todo lo que profesamos, no solo con relación al sábado, sino está toda la doctrina, la enseñanza, tanto en su resurrección, en su muerte, en su saludo, en todos los aspectos, y uno de los cuales es el nombre de esta iglesia. Por eso dice que esta mujer fue perseguida. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios ahí adelante, en el capítulo 14, versículo 12?
aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos hermanos que guardan la fe de Jesús y que tienen los mandamientos de Dios, su esperanza está siempre en que algún día se encontrará con su futuro esposo, con el Señor Jesucristo, y entonces habrá grande regocijo. El Señor ya sabe que aunque haya 60, que aunque haya 80, aunque haya 1000, pero dice, una es la paloma mía, la perfecta mía, bienaventurada. Y eso, hermanos, es esta iglesia que tenga estas características que la palabra de Dios nos enseña y nos ha revelado. Y cuando Jesucristo venga, hermanos, entonces contraerá nupcias con aquella mujer iglesia que esté lista y que esté preparada y estará para siempre con su esposo. Finalizamos con Apocalipsis 19, versículo 7 y versículo 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Cristo quiere encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, y pronto está por llegar. Y cuando Él venga, dice, hermanos, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, su iglesia, debe de estar preparada o aparejada. Y cuando Jesucristo venga, hermanos, bienaventurados todos aquellos que se guardaron en esa fidelidad, que se guardaron realmente, hermanos, teniendo el cuidado de ellos mismos y de la doctrina, perseverando en ellos, porque de esa manera se alcanzará a obtener la salvación. Y el mandato principal es, realmente, como dijo Pablo, que cada uno de nosotros realmente tenga la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, hermanos, hemos corroborado lo que la palabra de nuestro Dios nos ha enseñado en esta hora, y esperando que esto sea de grande bendición. Un poco largo, pero interesante, para que usted pueda tener su fe realmente, hermanos, en una convicción firme, y que así, que valga la pena nuestro esfuerzo día tras día, de que realmente nos llamamos, o que nos debemos de llamar Iglesia de Dios, y no debemos de ser conformes. Si pertenecemos, guardando estas características, seremos bienaventurados cuando Jesucristo venga y estaremos con Él en aquel precioso reino. Hermanos, que la paz de nuestro Dios reine en nuestros corazones y el amor de su Hijo Jesucristo siempre perdure para siempre. Paz a vosotros.